Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todos a este espacio de reflexión. Hoy hablaremos sobre un tema urgente en general en todo el mundo, pero sobre todo en nuestro país: la violencia por razón de género, los retos de la igualdad y la importancia de la inclusión de la diversidad sexual en México. A lo largo de este episodio vamos a analizar qué significa realmente la violencia de género, cómo se manifiesta en distintos niveles y por qué sigue siendo un problema estructural. También, como consecuencia de lo anterior, abordaremos los desafíos que enfrentan las personas de la diversidad sexual en su búsqueda de visibilidad, derechos e inclusión. Nuestro episodio estará dividido en bloques, 5 bloques, donde en el primero explicaremos qué es la violencia de género, en el segundo vemos la relación entre violencia de género y derecho, en el tercero indagamos sobre la diversidad sexual y la violencia, en el cuarto vemos unos retos específicos en el contexto mexicano y por último, en el quinto bloque realizamos una reflexión sobre qué debemos hacer como sociedad para dirigirnos a una igualdad e inclusión verdaderas. Esperemos que disfruten el episodio. Y bueno, abrimos con el primer bloque, en donde nos preguntamos ¿qué es la violencia de género? La violencia de género pues es este tema columna, digamos, que estamos tratando en el episodio y pues debemos empezar a definirlo. Y para comenzar a hablar de violencia de género, primero debemos entender qué es el género. Pues bien, este término se ha difundido desde hace décadas gracias a los movimientos feministas, estos movimientos que empezaron a finales del siglo XIX y tomaron auge durante el siglo XX. Fueron las feministas quienes empezaron a hablar de género como contraposición al término sexo. En pocas palabras, el sexo se refiere a lo biológico, a lo que está determinado por características fisiológicas o anatómicas y que es dado desde el nacimiento, mientras que el género expresa más bien un concepto cultural, histórico y social. Entonces, mientras que el sexo es determinación biológica, el género es más bien construcción social. Las feministas llegaron a hacer esta diferencia para tratar de responder en dónde se construye o a qué se deben estas diferencias, no solo físicas, sino en el trato de las personas, ¿no? Entonces, de ahí sale. Y la construcción social del género es precisamente a lo que debemos las problemáticas estructurales de dominación y discriminación hacia todo lo que no sea masculino. El masculino pues es este género que se impone, ¿no?, como dominante dentro de nuestro sistema sexo-género. Por otra parte, pues debemos también intentar definir lo que es la violencia. Pues bien, generalmente la violencia está relacionada al concepto de poder, ¿no?, que es esta capacidad de una persona o grupo de personas de superponer su voluntad hacia otras personas. Este poder se puede dar de diversas formas, lo vemos en conceptos como los del Estado, en otras instituciones como la familia, y el poder también puede tomar una dimensión violenta, ¿no?, en donde serían los casos más extremos, ¿no?, porque puede ser física, verbal o económica la violencia, en donde se busca hacer un daño para imponer la voluntad frente a estas otras personas o a esta persona individual. Ahora sí, entendiendo más o menos lo que es la violencia, pues podemos juntar ambos conceptos y vemos que la violencia de género
sería este daño que se le hace a las personas por cuestiones de género. En realidad, este es un fenómeno muy complejo y puede entenderse al menos en 4 sentidos. Está la violencia directa, en la que se incluyen las agresiones físicas, psicológicas o sexuales. Está también la violencia estructural. Las vemos en las desigualdades sistemáticas, en acceso a derechos, por ejemplo, al empleo, la justicia o educación. Hay también violencia simbólica, en forma de estereotipos, normas culturales y discursos que normalizan la subordinación, sobre todo de la mujer frente al hombre, por ejemplo. Y también existe la violencia institucional. Esta se presenta cuando el Estado falla en prevenir, atender o sancionar la violencia. Estos sentidos permiten que el concepto sea útil en el derecho, tanto para crear leyes específicas como para analizar críticamente las fallas del sistema jurídico actual e ir incluso más allá, las fallas del sistema en general, no un sistema cultural, podríamos decir también. Bloque 2. Violencia de género y derecho. Siguiendo con el ámbito jurídico, la violencia de género ha impulsado la creación de leyes para sancionar el feminicidio, la discriminación y la violencia laboral, entre otros tipos de violencia. Sin embargo, el reto no está solo en legislar, sino en aplicar correctamente la ley. El derecho también debe servir como herramienta crítica, preguntarse por qué, a pesar de existir normas, la violencia sigue ocurriendo. Esto nos lleva a entender que la violencia de género no es simplemente un problema legal, sino también social y cultural. Por lo que estas dimensiones nos llevan a repetir un ciclo sin fin. Un ejemplo claro es el caso presentado en el documental Las 3 muertes de Marisela Escobedo. Aquí vemos los 3 niveles de violencia. Número 1, el feminicidio de su hija. 2, la impunidad del sistema judicial. 3, y el asesinato de Marisela mientras exigía justicia. En este caso de violencia de género puede ser producida por las instituciones, lo que agrava la desigualdad y la desprotección de las víctimas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos romper estas violencias especulares? En otro ámbito, podemos agregar que la violencia de género también afecta a la diversidad sexual. Hablar de diversidad sexual implica reconocer que no todas las personas viven la desigualdad de la misma manera. Desde una perspectiva interseccional, factores como el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social o el contexto cultural influyen en cómo se experimenta la discriminación. Uno de los grandes retos es la visibilidad. Durante mucho tiempo las identidades LGBTIQ+ fueron invisibilizadas. Hoy, aunque existe mayor reconocimiento, aún persisten esos estigmas y resistencias sociales. Además, incluso dentro de las propias comunidades pueden reproducirse formas de violencia basadas en roles de género tradicionales, misoginia o exclusión de personas trans y no binarias. Esto evidencia la internalización de normas heteropatriarcales, lo que resulta realmente importante, pues las personas que se ven atravesadas por las mismas problemáticas estructurales que condicionan a las mujeres, nos hace dar cuenta de qué tan extensa es la violencia por cuestión de género. La inclusión real implica garantizar derechos, pero también transformar imaginarios sociales, lenguajes, prácticas cotidianas y relaciones de poder. No solo basta con tolerar la diversidad, es necesario reconocerla, respetarla, garantizar condiciones dignas para su desarrollo. Y con esto pasamos al bloque 4, los retos en México. Pues bien, en nuestro país los avances en materia de igualdad de género y diversidad sexual han sido importantes, pero insuficientes frente a la magnitud del problema. Por un lado, existen marcos legales relevantes, como leyes contra la discriminación, la tipificación del feminicidio, el reconocimiento del matrimonio igualitario y políticas de igualdad laboral como auditorías salariales y planes de igualdad. Sin embargo, el principal reto no es la ausencia de leyes, sino su aplicación efectiva.
La violencia feminicida sigue siendo una de las expresiones más extremas de la desigualdad. A esto se suma la revictimización institucional, donde las víctimas enfrentan obstáculos para acceder a la justicia, tal como se evidenció en el caso de Marisela Escobedo. En el ámbito laboral, persisten formas de violencia menos visibles, brechas salariales, techos de cristal y discriminación indirecta que limita el desarrollo profesional de las mujeres. En cuanto a la diversidad sexual, aunque hay avances legales, continúan los crímenes de odio, la discriminación social y exclusión en espacios laborales, educativos y de salud. Todo esto demuestra que la violencia de género en México es estructural y transversal, es decir, que está normalizada en nuestra cultura y atraviesa múltiples ámbitos de la vida social. Bloque 5 hacia una igualdad e inclusión verdaderas. Para avanzar hacia una sociedad más justa es fundamental ir más allá de la igualdad formal, es decir, la que existe en las leyes, y construir una igualdad sustantiva que se refleje en la vida cotidiana. Esto implica varios desafíos. Primero, fortalecer la educación con perspectiva de género, que permita cuestionar estereotipos desde edades tempranas. Segundo, mejorar los mecanismos institucionales asegurando que las leyes no solo existan, sino que se apliquen con eficacia, sensibilidad y enfoque de derechos humanos. Tercero, impulsar políticas públicas que consideren la diversidad de experiencias, especialmente de grupos históricamente vulnerados. Y 4, promover cambios culturales profundos que desmantelen las bases del sistema patriarcal y heteronormativo, reconociendo así la igualdad y la inclusión como necesarias para el desarrollo de sociedades más justas. Pues bien, hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Condensándolo, podemos decir que la violencia de género no es un hecho aislado ni individual, como podríamos pensar superficialmente, sino que es el resultado de estructuras históricas que han normalizado la desigualdad entre hombres y mujeres, o mejor dicho, entre lo masculino y lo no masculino, donde entra lo femenino, las identidades queer, entre otras. Casos como el de Marisela Escobedo nos recuerdan que la lucha por la justicia no solo es necesaria, sino urgente en el contexto mexicano, pero también en todo el mundo. Ahora, construir una sociedad más igualitaria implica reconocer estas violencias, cuestionarlas y actuar desde lo individual, sí, pero también desde lo colectivo y lo institucional. Porque la igualdad no es solo un ideal a perseguir, sino que es una deuda pendiente para todas, todos y todes. Gracias por escucharnos.